el último ejemplo de coherencia, son coherentes. Presentan una ley en el Parlamento que dice: no podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación que tengan como finalidad destacar los logros o gestión o los objetivos alcanzados por los sujetos mencionados en el artículo 1, que son el Gobierno. Es decir, ellos han presentado en el Parlamento una ley para que no se pueda hacer publicidad institucional que destaque los logros. Y luego practican lo contrario. Practican lo contrario. Practican lo contrario. Practican lo contrario. Practican lo contrario en todos los medios. Y yo, que me alegro por los medios, porque fundamentalmente pienso en ustedes, y cuanto más ingresos tengan mejor, para que les puedan pagar, no entenderé nunca que se pueda tener tantas dobles varas de medir y que haya tal abismo de diferencia entre lo que uno predica y lo que uno hace. El mismo Gobierno que ha presentado y ha presumido de ello una ley de publicidad institucional dice: por primera vez llega a este Parlamento una ley justa que no va a permitir que los gobiernos hagan campañas institucionales para destacar sus logros, y a la semana siguiente hacen lo contrario. Esta es la cruda realidad de lo que estamos viviendo. Una cosa es lo que se vende, una cosa es lo que se dice, y otra bien distinta es lo que se hace.